Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, por este sábado. Gracias porque podemos reunirnos después de bastante tiempo con nuestro hermano Luis Lemus. Gracias porque le has permitido tener un tiempito para compartir con nosotros tu palabra. Y te quiero pedir que, aunque sea él el que esté aquí, en realidad no sea él, sino que seas tú en él. Y Señor, por favor, concédenos también a nosotros escuchar en tu Santo Espíritu este mensaje que tú tienes para nosotros. Por favor, Señor, concede las peticiones de nuestros corazones en la medida en que estén llenos de tu Santo Espíritu. Y si no es así, concédenos estar en Cristo, para que así puedas darnos todo lo que pidamos. Señor amado, te entregamos nuestras vidas, te entregamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Luis Lemus. Mi querido, ¿estamos listos? Estamos listos. Ni yo te condeno. Okay. El librito Ni yo te condeno, un libro que ha sido una gran bendición. No sé si quiere contar un poco la historia que me contaba ayer de un llamado telefónico que usted recibió de una persona que recibió este libro. A ver si nos da, Raulito, al final del mensaje podría ser, ¿ya? Bueno, mis queridos hermanos, Al final, muy bien. En esta oportunidad quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, para que consideremos y reflexionemos en la preciosa enseñanza que está escrita en el versículo 11. Dice San Juan 8:11. Y el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este precioso mensaje de amor y misericordia, de esperanza y consolación, de bendición, de salvación y de llamado a transformar la vida de los seres humanos, recorre toda la tierra, desde los días de Adán hasta nuestro tiempo. Siempre la actitud de Dios ha sido esta: no condenar a la familia humana y a llamar a la reforma de los hábitos de vida, tanto en la experiencia física como mental y espiritual. Por ejemplo, el Señor, por medio del profeta Ezequiel, proclama: yo no quiero la muerte del impío, sino que dile al impío que se vuelva de sus malos caminos. Ezequiel 33, verso 11. Vuélvete de tus malos caminos. Es como decir, vete y no peques más. Y en el Nuevo Testamento, entre otros pasajes que nos ayudan a comprender esta misma enseñanza, está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, donde el apóstol escribe: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y no quiere, escuche, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso que el Señor se acerca a nuestra vida a plantearnos el fundamento de la salvación. Él nos dice: yo no te condeno. Yo entiendo que eres pecador. No estoy, dice el Señor, feliz con que seas pecador. Obvio que es una condición de maldición
que afecta a todos los seres humanos, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado. Sin embargo, a pesar de nuestra condición maligna, el Señor nos dice: yo te amo, nuestras vidas, y que nos invita a confiar en Él. Por ello que al decirnos ni yo te condeno, plantea que el actor más importante de toda la creación, el yo que habla aquí, ni yo te condeno, es el creador de todo el universo. Y si usted piensa entonces que si el creador de todo el universo no nos condena, porque hay voces que se levantan entre los seres humanos, condenándonos, haciéndonos creer que estamos en una condición paupérrima delante de Dios, cuando si nosotros aceptamos el llamado divino, estamos en una condición de príncipe delante del Eterno. El incidente donde el Señor nos enseña esta maravillosa manifestación de su gracia tiene otras preciosas enseñanzas con la cual nuestro Dios quiere motivarnos a realizar cambios en nuestra vida. Observen ustedes que aquí en San Juan capítulo 8, versos 2 al 4, se relata que una mujer fue sorprendida en adulterio y que fue llevada por sus acusadores al templo, a donde estaba Jesucristo presentando un poderoso mensaje de salvación. Detengámonos aquí algunos momentos. Una mujer. Alguien puede pensar, claro, es una persona ajena a mí. Es una persona que yo no conozco. Qué bien que el Señor la acogió. Qué terrible que haya sido sorprendida en una condición tan ignominiosa, en un acto de adulterio. Cualquier persona que hubiera sido sorprendida en una situación así, indudablemente sentiría vergüenza, humillación. Sin embargo, queridos amigos, no se trata de una persona extraña, ni lejana, ni ajena, porque esta mujer nos representa a todos. En el fondo, esta mujer es una figura de tu vida, de mi vida, porque en la Biblia el concepto mujer, la iglesia, y si usted considera que la iglesia está en un acto de adulterio, coincide correctamente y perfectamente con la condición espiritual con la cual nosotros vivimos en este mundo. Tenemos un Señor que amamos, Jesucristo el Rey del cielo. Pero ¿quién de nosotros ha logrado ser fiel al Eterno? Constantemente aunque el Señor entiende nuestra condición, por supuesto que no la puede justificar ni la puede apoyar diciendo no siguen tus pecados, no te preocupes. No es así. Sin embargo, no menos es cierto que el Señor, aunque hayamos caído, aunque le hayamos negado, aunque hayamos cometido actos abominables, su amor no cambia. Su amor permanece. Su gracia redentora sigue esperando por nosotros. Entonces, les invito, mis queridos y mis estimadas hermanas, a que cuando se dice aquí que una mujer fue sorprendida en el acto del adulterio,
no tomemos la actitud de observador fuera del contexto de este relato. Más nos conviene para la comprensión del mensaje que nos identifiquemos con este pecador, el pecador que ha sido sorprendido en el pecado, nosotros. Por cierto, no todos los pecadores de la tierra son adúlteros, no todos los pecadores del mundo son fornicarios, pero cualquiera sea la condición de cada uno, el Señor atiende las necesidades de los mentirosos, de los idólatras, de los engañadores, de los homicidas, de los que traicionan, de los que abandonan la verdad, etcétera, etcétera. Aquí el pecado descrito es el adulterio, pero usted puede cambiarlo por sus propios pecados, por sus propias debilidades, para que nos veamos a nosotros mismos y podamos entender cuál es el trato que Jesús nos da a nosotros. Porque el trato que el Señor le dio a este pecador no difiere del trato que Cristo te da a ti o me da a mí. No puedo decir entonces menos que bendito sea el Señor de nuestra salvación, que aunque hemos sido sorprendidos, ángeles, por el Santo Consolador en actos abominables, el Dios, sus agentes de salvación, el Espíritu Santo, sus mensajeros, los ángeles o los seres humanos, no toman la actitud que se dice que tomaron los agentes que la descubrieron. Observe, ¿quiénes eran los que descubrieron a esta mujer en su pecado? Dice que eran fariseos y doctores de la ley. Es decir, las personas que supuestamente tenían más cercanía con Dios. Más cercanía con Dios. Al menos a la mirada del mundo. Estos personajes tan especiales que descubrieron el adulterio de la mujer eran tenidos por santos, por benditos, por representantes de Dios en la tierra. A ellos les gustaba sentarse en las primeras sillas de las sinagogas para dar a entender que tenían un vivo interés en la salvación de toda criatura. Además de esto, les gustaba que tocaran trompetas en las plazas públicas cuando ellos iban a inclinar su cabeza y a elevar sus brazos al cielo para proclamar una oración a favor de sí mismo o a favor de otra criatura. También les encantaba vestirse de ropas blancas para enseñarle al pueblo que eran impecables. Impecabilidad delante de Dios. Y además, para que notaran su generosidad, les gustaba hacer notar la limosna que ellos daban para la causa del Señor. Frente a cada uno de estos hábitos que tenían los acusadores, el Señor presentó una reprensión para ellos. A los que les encantaba mostrar los aportes, los dineros que daban a la causa del Señor, les dijo:
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Con eso humilló su soberbia, su jactancia de ser, discúlpeme, falsamente generosos. Porque el ser humano que es generoso con Dios no lo publica, no necesita hacerlo, necesita practicarlo, pero no difundirlo. A los que se vestían con ropas blancas, el Señor les reprendió diciendo: sepulcros blanqueados, porque el Señor veía lo que estaba por dentro de ella. Por dentro estáis llenos de huesos y de inmundicia, pero por fuera, impecabilidad. A los que les gustaba orar en público, ser escuchados por la gente, el Señor les dijo: entra a tu pieza, a tu habitación y ora en discreción delante de Dios, y entonces el Señor te va a recompensar en público. Y a los que gustaban de sentarse en las primeras sillas de la sinagoga, el Señor a través de una parábola les enseñó: siéntate en el último asiento, porque si tú vienes a una cena y ocupas la primera silla, puede venir el dueño de casa y decirte: amigo, este banco no es para ti, vete al final, y serás avergonzado y humillado. Pero en cambio, si te sientas en el último lugar y llegado el Señor de la casa, puede decirte: amigo, tú no te sientes en el último lugar, ven aquí a mi lado, al primer lugar. Entonces, estos eran los que acusaban, los que arrastraban a esta víctima al templo. Querido, si bien es cierto, el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros ser instrumentos, lleven almas a la presencia de Dios, los impecables, los falsamente generosos, los que oran en público para ser vistos de la gente, que gustan de sentarse en los primeros lugares para destacarse, no siempre llevan almas al templo para salvarlas, como es el anhelo de Dios, como es el anhelo de todos los habitantes del cielo. Muchas veces acercan las almas para condenarlas, como es en esta situación que relata el Evangelio de Juan. ¿Puedes tú reflexionar qué almas o cuántas de ellas han sido llevadas a la presencia de Dios por tu testimonio de humildad, de trabajo, de servicio, de esfuerzo, de amor, de bondad y de misericordia de tu vida para gloria de Dios? El Señor está esperando que cada uno de nosotros entienda que lo principal que tenemos que experimentar en nuestra vida es llevar almas a Cristo, pero llevar almas no para ser condenadas públicamente, sino para ser salvadas por Jesucristo para gloria de Dios el Padre. Aquí tenemos este grupo de personas que arrastra a una víctima del pecado, no con el propósito de salvarla. Tan lejos está su pensamiento de la salvación, que la llevan para acusarla, sin tomar en cuenta
que el acusador de los hermanos es el diablo y no el Señor Jesucristo. Amados, estos agentes que actúan de esta manera, que son tan impecables en su apariencia, llegan a la presencia del Señor, dice el relato, y hacen un planteamiento hipócrita para perjudicar el ministerio del que salva a toda criatura. Le dicen, interrumpiendo su discurso, siendo irreverentes, irrespetuosos con aquel que creó el cielo y la tierra. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? En su planteamiento hipócrita, anhelaban. Si el maestro dice, apedréenla, estaban dispuestos a acusarlo delante del gobernador romano, que él se había tomado la potestad de condenar a muerte a una persona en el imperio de Roma, atributo exclusivo de los césares y de sus representantes en los diferentes territorios dominados por el imperio. Lo acusarían entonces de homicida. Y sacaban cuenta. Y no nos dice que la apedreemos, sino que la perdonemos. Estaban dispuestos también a asistir al Sanedrín, tribunal hebreo, ante el cual acusarían al Señor de torcer y desobedecer la ley de Moisés. O sea, en sus cuentas, ellos calculaban que les iría bien, hiciera lo que fuere que hiciera el Señor Jesús. Sin embargo, fueron sorprendidos por aquel que todo lo sabe de la vida de los pecadores. Al mirarlos compasivamente, les desafió. El que esté limpio de pecado, sea el primero en tirar una piedra. ¿Y quién está limpio de pecado? Solamente hay uno, Jesucristo el Señor. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, en todo. Pero Él fue victorioso sobre el pecado, porque Él es nuestra justicia, Él es nuestro ejemplo, Él es la verdad. Es el camino, es la vida, es la salvación. Y nuestro principal argumento que tenemos para nuestra propia salvación es que Él es nuestro representante, que Él nos ama y que Él anhela estar con nosotros en el cielo. No hay en la vida de ningún ser humano algún mérito para ser llevado al cielo, a no ser que sea que Cristo quiere bendecirle con su gracia redentora a aquellos que sí han dado muestras de amor por Jesús y por su causa. Aquí están, enfrentados al gran desafío que tenemos que enfrentar todos los cristianos. ¿Quién de vosotros está libre de pecado? Conteste. Yo no. Y creo que todos los hombres y mujeres sinceros de corazón se pueden sumar a esta conclusión.
ninguno de nosotros está libre de pecado para condenar al prójimo. Pero aquí aparece, hermanos y hermanas, una actitud asombrosa de Jesucristo que debiéramos sinceramente imitar para gloria del Señor. Compare la actitud que Cristo tuvo con los acusadores, los fariseos, los doctores de la ley, con la actitud que los fariseos y estos mismos doctores tuvieron con la víctima. Observe, los acusadores descubrieron a esta mujer en el adulterio, la tomaron, la arrastraron hacia el templo. En aquel tiempo no había en Israel ningún medio de comunicación como los que tenemos hoy. Televisión, radio, periódico, teléfono, etc. Todas las cosas que sucedían en la calle eran la causa del comentario de la población. Y no crea usted que el tránsito desde que fue descubierta este pecador hasta que llegó al templo fue un tránsito silencioso, respetuoso, en donde los fariseos mencionaban así poniéndose un dedo en la boca, silencio, que nadie sepa, nada. Escandalosamente gritaban en la calle: camina, pecadora, atrayendo, por cierto, la atención de todos los moradores de Jerusalén. Algo grande está pasando en la calle, y se sumaban los que nunca faltan, los observadores, los llamados invitados de piedra. Y todos llegaron juntos al templo. Y ellos no callaron y dijeron al Señor con palabras respetuosas: Maestro, fíjese que encontramos a una persona en el adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Nada. Gritaron para que todo el pueblo escuchara: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Oiga, querido hermano, estimada hermana, ¿qué pensaría usted de un grupo social que por A o C motivo la descubre o lo descubre a usted en una debilidad? Por ejemplo, un ejemplo que no tiene ningún valor social, pero en fin, lo sorprenden robando chocolate de un supermercado y se ponen a gritar: ¡Guardia, guardia! Este señor se echó un chocolate a su vestón. Oiga, qué bochorno, pero insoportable, insufrible. Y más aún, les invito a pensar si el bochorno es un acto tan íntimo como un tema de adulterio, en donde están implicadas tantos asuntos sociales de convivencia entre los seres humanos. Pero ellos no respetaron la dignidad personal de este pecador. Note usted la diferencia con Jesucristo. Fíjese usted que el Señor, cuando los escuchó y oyó el planteamiento, no se puso a gritar los pecados de ellos. ¿Conocía Jesucristo sus pecados? Indudablemente. El Señor es Dios, los conocía, pero podría haber dicho públicamente, en el mismo tono, con la fuerza, con el mismo escándalo con los que ellos acusaban a la mujer: pero ¿cómo puedes tú ser tan hipócrita siendo que tú también eres adúltero? Recuerda esto y esto otro.
Jesús podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Y es porque Cristo respeta la dignidad personal, aunque seamos el último, el más cruel y el más vil de los pecadores. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. No tengas ningún temor. El Señor nunca descubrirá ni denunciará públicamente nuestros pecados para avergonzarnos delante de la gente. Pero el Señor tiene una demanda, un desafío con nosotros. El Señor necesita que tomemos conciencia que somos pecadores, porque hay mucha gente, queridos amigos, que vive en el pecado, pero no tiene conciencia de su condición con respecto a Dios, porque ni siquiera nadie les ha hablado de Dios. Entonces, el Señor necesita abrir la conciencia de esas personas. ¿Y cómo lo hace? En forma silenciosa. Que solo el pecador afectado por el problema tome conciencia de la condición moral y espiritual en la que se halla. Por consiguiente, no gritó el pecado de los acusadores, pero sí escribió un conforme a los que el Espíritu Santo hacía acercarse, tocados por el Señor en su conciencia, a leer lo que Cristo había escrito. Es imposible poder definir qué cosas pudo escribir el Señor de los pecados de cada uno de ellos. Lo que es claro, que no leyeron la palabra, acusados por su conciencia, se retiraron de la presencia del Señor. Seguramente fueron sorprendidos con alguna palabra clave de algún pecado secreto, de algún vicio acariciado, de alguna falta de carácter no corregida, etcétera. El asunto es que ellos, avergonzados de que el Señor supiera su realidad, prefirieron huir de la presencia de aquel que podía salvarlos. Si esto lo trajéramos a nuestros días, ¿qué palabras podría escribir el Señor en el pavimento de nuestra experiencia para que tomemos conciencia de nuestras iniquidades? No sé si existirá algún lugar en donde se reúnen parejas adúlteras a cometer el acto del adulterio. No tengo idea. Pero supongamos, por lo que escuchamos en las propagandas, que alguno de estos lugares se llame Hotel Ensueño. No tengo idea si existirán o no. Recurro a este ejemplo para que tomemos conciencia. El Señor no va a escribir la frase completa: estuviste cometiendo un adulterio en tal día, en tal hora, en tal circunstancia, con tal persona. El Señor todo lo sabe, podría decirlo, pero le bastaría con escribir la palabra Hotel Ensueño. Entonces ahí el Espíritu acusa y la persona dice: oh, ¿cómo sabe esto? Mejor me voy. Sin embargo, y lamentablemente, los acusadores que se sintieron ahora acusados, no por la muchedumbre, sino que acusados por su conciencia, cometieron el error más fatal que puede cometer un ser humano. No sé si hay algo peor que esto. Me da la idea que es casi imposible. ¿Y qué hicieron?
se alejaron del autor de la vida. Le dieron la espalda al autor de nuestra salvación. Cuando la solución es sencilla, en vez de retroceder de delante de la presencia de Jesús, lo que tenemos que hacer es dar pasos que nos acerquen a Cristo y reconocer nuestra condición. Señor, un día sabías esto. O sea, el Señor nos invita a arrepentirnos de Él, a confesarlo y a tomar una decisión tocante al problema que nos aflige. Decidir no volver a caer en la misma iniquidad. Entonces, dice el Señor, para todos los que reconocen sus iniquidades, para quienes la confiesen, para quienes manifiesten arrepentimiento, alcanzarán misericordia, tendrán el perdón de sus pecados, serán restaurados como primogénitos en el reino de Cristo, y yo les vendré a buscar para llevarlos a donde yo estoy. No obstante, los fariseos, sabiendo todas estas cosas, experimentando que es más fácil reconocer el pecado que ocultarlo, pedir perdón antes que justificarlo, arrepentir antes que experimentar el remordimiento, prefirieron lo más difícil, alejarse del Señor, callar su maldad, no oír la voz del Espíritu en su corazón y finalmente perderse por un estúpido orgullo personal que les impidió reconocer su condición delante del que todo lo sabe. Es que, amigos, no le vamos a contar nada nuevo al Señor. Si el Señor ya sabe nuestros problemas, el Señor conoce nuestras debilidades, ¿qué sacamos con ocultarlo para alguien que lo sabe? Lo único que anhela el Señor es que lo reconozcamos, porque ese es el punto de partida para el camino de retorno a la verdad, para el camino de retorno a la vida, para el camino de retorno a la salvación. Dios, Jesucristo y el Santo Consolador presentan nuestra vida a nuestra conciencia. Hablan de nuestros errores al interior de nuestra alma. No se lo cuentan a nadie. Nos lo indican a nosotros, los que practican el pecado, respetando nuestra condición de pecadores, nuestro derecho al respeto de la dignidad privada. Dios no hará jamás público nuestra maldad, ni siquiera en el juicio, porque en el juicio preadvenimiento o juicio investigador, conforme a lo que lee 9 del conflicto de los siglos, están presentes 3 libros. Pues se puso en pie y se acercó a los libros. El libro de la vida, donde está registrado nuestro nombre,
el libro de las memorias, donde está registrada toda nuestra experiencia espiritual de transformación, la obra del Espíritu Santo a favor nuestro, los cambios que experimentamos, los pecados que abandonamos, los vicios que superamos, las faltas de carácter que corregimos, todas las muestras de amor y misericordia que con el prójimo están registrados en el libro de las memorias, todos los actos de bondad, de misericordia que tuvimos con los necesitados, incluso nuestras oraciones, los estudios, todo está ahí. Todos los actos que pueden designarse con el concepto actos memorables que se pueden recordar, que es digno de recordar. Eso es lo que Cristo presentará en el cielo. ¡Qué diferencia con los fariseos que exacerban nuestros pecados! En cambio, Jesucristo presenta ante Dios nuestra conversión, nuestro arrepentimiento, nuestras obras de fe, de amor y misericordia. Es que hay un universo de diferencia. Y es esto lo que el Señor presenta en el tribunal del juicio, para decir todo el universo que somos hombres y mujeres de fe, que hemos sido sentidos y que hemos superado nuestras debilidades. Todo lo que se diga allí es para bien nuestro. Alabado sea el Señor. Y si usted piensa que también serán nuestros pecados en el cielo, en el juicio predestiniento, discúlpeme, está en un punto de error. El Señor no va a hacer eso. ¿Por qué? Si en el libro de las memorias que alguna vez nos arrepentimos, que alguna vez confesamos nuestros pecados, que alguna vez manifestamos por las obras de fe que creemos en Jesucristo, en ese momento no se leen nuestros pecados. El libro de las memorias se cierra y el caso de ese pecador se traslada al milenio, a otra instancia, pero no delante del juicio que es público. No puedo menos que decir, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Después que los transgresores vestidos de ropas blancas se alejaron del escenario, el Señor entonces se dedicó a atender las necesidades espirituales del pecador, que está llorando, avergonzado, esperando que cayeran sobre su cuerpo los primeros violentos golpes del apedreamiento. Pero el tiempo pasaba y se hacía sentir como siglos de espera, hasta que la voz de aquel que ama toda la humanidad la sacó a esta víctima del pecado de su condición en la que se hallaba, diciéndole: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Con esta frase obligó a la mujer a alzar su rostro y a mirar a su entorno. No están los acusadores, no están los que maldicen, no están los que condenan, no están los que deseaban su mal. Habían huido de la presencia formidable del Eterno, Jesucristo el Señor. Esto también
acontece con cada uno de nosotros. Porque capítulo 3, en un símbolo del juicio, se dice que estaba Josué, sumo sacerdote, varón simbólico. Esto quiere decir que nos representa a todos nosotros, de pie en el tribunal. Y Satanás, dice la palabra aquí, estaba a la derecha para acusarle. Sí, Satanás es el acusador. Los demonios, ángeles caídos, son los acusadores. Los espíritus, los falsos maestros, los incrédulos, son los que acusan. Pero cuando el Señor perdona, cuando el Señor libera, cuando el Señor triunfa, ¿quién puede acusar? Si el Señor justifica, ¿quién puede condenar? ¿Quién puede negarlo? No están. Y aquí la importancia entonces de hacer de Jesucristo nuestro Salvador personal. Todos los que nos aferramos al Rey del cielo, nuestro Salvador nos cubre con el manto de su justicia. Entonces, nuestros pecados, nuestras faltas de carácter, nuestros vicios, son abandonados y liberados para gloria del Señor. Y no hay nadie en todo el universo que pueda acusarnos si estamos en el temor de Dios. Esto lo dijo Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 8, versos 1 y 2, cuando dijo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Permítame repetirlo, por favor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme al mundo, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de gracia en Cristo Jesús nos ha librado de la muerte y de la ley del pecado. Qué maravilloso milagro de gloria realiza Dios a favor nuestro. Nos envía un mensaje de esperanza diciendo: yo no te condeno. Entiéndelo, no te condeno. No te condenes a ti mismo. ¿Cuántas almas hay en el mundo que cometieron graves errores y nunca se perdonaron a sí mismas? Y muchas de estas almas fueron inducidas por el diablo a quitarse la vida porque no podían enfrentar los remordimientos que abatían su espíritu. Cree en Jesucristo, créele al Señor, Él te ama. Disfruta de su amor, disfruta de su misericordia, pero al mismo tiempo escucha el llamado del Eterno. Y el llamado del Eterno para nuestra vida es: vete y no peques más. Es verdad, Dios nos ama, alabado sea su nombre. Sin embargo, Dios no acepta nuestra condición de pecadores
como una opción de vida válida para nosotros durante toda la eternidad. El Señor no puede negar que somos pecadores. ¿Cómo lo va a negar si Él lo sabe? Tampoco puede aceptar que vivamos en esa condición por toda la eternidad. Pero ¿cómo tener ladrones toda la eternidad? Tener homicidas toda la eternidad, parricidas toda la eternidad, soportar a violadores de niños toda la eternidad. No sé quién pueda aceptar un pensamiento tan lúgubre como ese. El pecado hay que terminarlo, aniquilarlo, hacerlo desaparecer. Y si el ser humano no quiere abandonar los pecados, entonces el apóstol les amonesta diciendo: al que pecare voluntariamente, ya no hay más sacrificios que se puedan hacer por él. Porque peca voluntariamente, ya no hay nada más que se pueda hacer por él, sino que le aguarda una horrenda expectación de de fuego. Le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. No porque el Señor lo condene, sino porque la misma persona se autocondenó al rechazar a Jesucristo, el cual lo podría salvar de su condición. Pero para que Cristo concluya su obra salvándonos de nuestra condición, nosotros tenemos, como nos recomienda el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 12, verso 4, luchar contra el pecado y luchar, si fuera necesario, hasta la sangre para vencer la naturaleza pecaminosa. Dios no usará ninguna varita mágica para cambiar nuestro carácter. Depende de nosotros, de nuestro esfuerzo. Eres tú, hermano, soy yo. Son nuestras hermanas los que tenemos que luchar para vencer nuestras debilidades. No va a venir Jesucristo con una varita mágica a poner una decisión en tu corazón para que tú abandones el vicio del alcohol, de las drogas, del tabaco, de la carne, de las grasas, del té, del café, del azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Dios va a presentar los argumentos delante nuestro y las oportunidades para superarlo. Nos va a dar poder del cielo para vencer las tendencias, pero nunca va a ser una obra de suplantación de nuestra voluntad. Dios va a llamarnos a reconocer nuestros pecados, nos va a invitar al arrepentimiento, nos va a hacer vigentes llamados a hacer de Jesucristo nuestro Salvador. Pero en definitiva, la decisión es tuya y mía. Dios te invita: venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Esa es la propuesta del cielo. Vete y no peques más. ¿Por qué querrás ser destruido?, pregunta el Señor. ¿Por qué querrás ser abatido en el lago de fuego? Es que no hay ninguna razón que lo justifique. Porque en cambio de ese final dantesco para todos los que terminen amando el pecado, el Señor podría haberles otorgado, si ellos aceptado como su Salvador, la
vida eterna, sin conocer la muerte, nunca más sufrimientos, nunca más lágrimas, nunca más dolor, en armonía con la naturaleza y con los seres celestiales, recorrer todas las galaxias, realizar todos los sueños más queridos del alma que no estén contaminados con el pecado. Nuestro mundo, nuestras vidas llenas de gozo y felicidad. Entonces, frente a esta propuesta de Dios, resulta incomprensible que haya gente tosuda de mente que quiera seguir pecando, pero cosechar las bendiciones de Dios. Esa propuesta no es bíblica. Seguir disfrutando las bendiciones de Dios, pero seguir pecando, igual que la generación en los días de Noé, o igual que la generación en los días de Sodoma, en lo que los hombres eran esclavos del estómago y del sexo. Entonces, una propuesta así es inaceptable para el cielo. El Señor nos dice que es más fácil: vete y no peques más. Si los seres humanos tomamos esa decisión, mire lo que el Señor concluirá haciendo con nosotros. Aquí hay un precioso relato profético en el libro de Ezequiel, el capítulo 16. Un relato profético en donde el Señor nos muestra qué hará con la iglesia, con la mujer. Dice, Ezequiel 16, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén. Jerusalén es una figura de la iglesia. Notifica a la iglesia, notifica a todos los creyentes. Notifica a todos los creyentes sus pecados, sus abominaciones. Notifícale sus iniquidades, sus traiciones. Por supuesto, no en el tono de los fariseos, condenando a la gente, sino como lo hizo Jesucristo, con súplica, con ruego, con lágrimas, porque así el pecador puede ser tocado y transformado. ¿Y qué hay que notificar? Verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor sobre la iglesia, Jerusalén. Escúchame, iglesia, dice el Señor. Escucha, siervo mío, oh sierva mía, escucha. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, del mundo de los pecadores. Tu padre fue un amorreo, idólatra, vendido al pecado. Y tu madre, una mujer hetea, llena de abominaciones. En pecado fuiste formado. Y en cuanto a tu nacimiento, amado o amada, el día que tú naciste, ni siquiera fue cortado tu ombligo. Tampoco fuiste lavada en agua para limpiarte, ni salada con sal para eliminar todos los peligros de contagios de virus y microbios. Ni siquiera fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Este es tu nacimiento, esta es nuestra condición. Despreciados, abominables. Sin embargo, dice aquí que aunque fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, mientras estuvimos en pecado, y en el día que naciste,
no recibiste ninguno de estos beneficios. Sin embargo, escucha, siervo mío, sierva mía, cuando tú estabas arrojada en el campo a punto de morir, cuando no estabas salada, ni lavada, ni nadie te había puesto faja, y todos te miraban con desprecio por tu condición pecaminosa y abominable, yo pasé junto a ti y te sucia en tus pecados, te di sucia en tus abominaciones, te di sucia en tus transgresiones, en tus iniquidades, te di perdida en tu maldad. Y cuando estabas en tus pecados, no cuando estabas limpia de tus pecados, cuando estabas en tus pecados te dije, vive, vive. Cuando estabas en tus pecados, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande, muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, sin mi justicia, sin mi amor, sin mi misericordia, dice el Señor. Verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano, mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te hice juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Bendito Rey de nuestra salvación. Al mirarnos muertos en nuestros delitos y pecados, tuvo de nosotros misericordia e inició con nosotros un proceso de salvación que alcanzará su plena realización cuando tú y yo seamos trasladados por el Rey de Gloria a la Nueva Jerusalén. Verso 9. Entonces te lavé con agua y lavé tus pecados de encima de ti y te ungí con aceite. Léase aquí, te llené con el poder del Santo Consolador. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Todos hermosos atavíos espirituales que el Señor coloca en la vida de los pecadores arrepentidos. Verso 11. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Diadema que en otro pasaje de la Biblia tiene una enseña solemne diciendo santidad a Jehová. Así fuiste adornada de oro, de plata. Tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste además flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste
hermoseada en extremo, hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura, dice el Señor, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Querido amigo, Dios invita a toda criatura, a todo hombre o mujer, cualquiera sea la condición espiritual en la que se halle, cualquiera sea la condición moral en la que se encuentre, a que haga de Jesucristo su Salvador personal, para iniciar con esa persona un proceso de transformación que los teólogos llaman santificación, que es un proceso de abandono del pecado, de apartarse de los vicios, de dejar atrás las faltas de carácter que avergüenzan al cielo, e iniciar un proceso de perfección para llegar a ser semejantes a Jesucristo, hasta que lleguemos a crecer a la estatura de un varón perfecto. Y en este tránsito el Señor nos vestirá con su justicia, con su perfección. Pondrá sobre nosotros el cinturón de la fidelidad y de la obediencia. En nuestra cabeza brillarán los pensamientos, proclamando que somos hombres y mujeres santos, dedicados a Jehová. Sí, fuimos pecadores, pero entrados al amor de Cristo, ya no lo seremos más. Aún incluso el Señor admite que pudiéramos caer y nos recomienda: mira, ten cuidado, que el que cree estar firme, pero si por esas situaciones de la vida cayéremos, aún el Señor tiene palabras de esperanza para nosotros. Hijitos, nos dice a través del apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. No peques más. Pero aún así, si después de haber iniciado la marcha, alguno creyere, abogado tiene a Jesucristo el justo, a aquel que murió por nosotros en la cruz. Te invito entonces, querido amigo y amiga, a hacer de Jesucristo el Rey de tu vida. Y si tú eres ya un instrumento cuya diadema celestial puesta en tu frente dice santidad de Jehová, y tu vestido está adornado con los méritos de Cristo, y lo que la gente ve de ti es el carácter del Señor y no la vida de nuestro viejo hombre. Si tú transitas por la vida con tus pies calzados con el apresto del Evangelio y oras por los necesitados, entonces, querido, espera con paciencia la venida del Señor y ayuda a otros a acercarse a Jesucristo diciéndoles: hay un Dios en los cielos que no te condena, hay un Dios en los cielos que te ama, hay un Dios en los cielos que te espera y lucha para que ellos también, o ellas también, inicien el camino de retorno a los brazos de Jesucristo. Quiero invitarte que oremos para que le pidamos al Señor bendición, sea que nosotros abandonemos algo que ofende a Dios, o sea que nos convirtamos en instrumentos para que otros acepten a Jesucristo. Te invito a que inclines tu rostro para
para que clamemos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, infinitas gracias, Señor, te damos, porque nos has regalado todo el cielo en la persona de Jesucristo. Gracias, Padre, por bendecirnos por medio de tu Hijo amado. Gracias, Padre, por darnos la salvación, por gracia y por fe en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que nosotros, siendo pecadores, tú nos ayudes a superar cada una de nuestras debilidades, nos ayudes a convertirnos plenamente al Evangelio de Jesucristo. Y a partir de esta hora, seamos ungidos con el poder de tu Santo Espíritu y seamos transformados en nuevas criaturas, de tal suerte que podamos proclamar este Evangelio de amor y de salvación con poder del cielo, e invitemos a otros a que también puedan hacer de Jesucristo su Salvador personal y deseen iniciar este camino de retorno a la vida eterna. En tus manos encomiendo esta causa. Gracias, Padre, por no condenarnos. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.